Listo, Santiago, muchas gracias. Buenas noches a todos. Eh, Hemos querido llamar o hemos hacer esa revisión de síndrome antifosfolipidos del laboratorio del diagnóstico porque creemos que y hemos visto que una parte del diagnóstico a veces puede ser un poco compleja, que no es fácil a veces entender todos los paraquímicos que tenemos y por eso hemos querido hacer entonces énfasis en este tema, ¿sí? Y para empezar con esta presentación, quiero hacer un caso clínico de una paciente que se tuvo en el servicio, 25 años de edad, era estudiante de enfermería. Ingresó porque hace 5 horas presentaba disminución de la fuerza muscular en el cuerpo izquierdo y tenía una desviación de la comisión labial hacia la derecha. ¿Sí? La paciente al momento de la consulta no tenía ningún antecedente patológico de importancia en ese momento, ni familiares tampoco, en cuanto a sus antecedentes ginecobstétricos planificados con preservativo y no había estado embarazada previamente. Y se encontraba que tenía una hemiparesia izquierda con una fuerza muscular 3/5 y un facial central izquierdo. Se confirmó definitivamente en la tomografía que tenía un área de isquemia, ¿sí? Y se hizo entonces la búsqueda de cuál era la etiología de la causa del evento trombótico en esa paciente. Un ecocardiograma que estaba normal, un holter de monitoría cardíaca que estaba normal y un angiotac de vasos de cuello también normales. Le hizo entonces un perfil antifosfolípidos y este es el reporte que nos va a entregar digamos que el laboratorio. Entonces, de aquí quiero empezar a mostrar, digamos que puede ser un poco complejo cuando uno no conoce muy bien ese tema y uno se enfrenta, digamos, a estos resultados, pues parece que es difícil de interpretarlos, ¿cierto? Tenemos entonces el anticoagulante lúpico, como está reportado acá. Inicialmente se hizo una prueba de tamizaje, ¿sí? Queda 2.3, entonces la idea es que cuando se termine toda esta charla seamos capaces de hacer toda la interpretación de todo este escenario. Se hizo a la paciente antibeta 2 glicoproteína y anticardiolipinas. Y en este reporte entonces, digamos que este es el primer reporte que nos enfrentamos y es de qué forma entonces yo interpreto estos resultados. Entonces, para hablar de síndrome antifosfolípidos, debemos entender que el síndrome antifosfolípido es una patología en donde se involucran tres escenarios, ¿sí? Y uno es la trombosis venosa o arterial, ¿sí? Los abortos recurrentes o digamos que la morbilidad materno-perinatal, pues materna sobre todo, y los anticuerpos antifosfolípidos. Cuando digamos, a ahondar un poco más en esto, debemos tener en cuenta que los anticuerpos antifosfolípidos que actualmente se recomiendan para hacer el diagnóstico son tres, ¿sí? El anticoagulante lúpico, los anticuerpos anticardiolipinas y los antibeta 2 glicoproteínas. Los abortos recurrentes, vamos entonces a definirlos como pérdidas gestacionales en aquellos pacientes que tienen más de 10 semanas, ¿sí? O en pacientes que tienen pérdidas de menos de 10 semanas, digamos que son más de 3, mayores o iguales a 3, y en donde, o el otro escenario es que tenga un parto pretérmino menor a 34 semanas y en donde se documente que tiene una restricción del crecimiento intrauterino o hay alteración de preeclampsia también asociado. Debemos saber entonces que en cuanto a los eventos trombóticos, la trombosis venosa profunda y el accidente cerebrovascular van a ser como los dos grandes escenarios en cuanto a compromiso vascular que va a presentar esta patología, ¿sí? Básicamente se ha mencionado que esta patología puede ser, se habla de que, o se hace como una división de que puede ser primaria o aislada y secundaria, digamos que mal llamada secundaria porque no es que sea secundaria una enfermedad autoinmunitaria, sino que se ha visto es asociada a enfermedades de tipo autoinmunitaria. De hecho, la principal enfermedad autoinmunitaria a la que se asocia este síndrome es el lupus eritematoso sistémico, y se va a nombrar como primaria cuando se hacen los estudios y no se encuentra, digamos, que esté asociada pues a otra enfermedad de tipo autoinmune. En cuanto a su presentación, pues como vemos en esta gráfica, tiene un amplio espectro en su presentación clínica. Vemos entonces acá que pueden haber compromiso de trombocitopenia, trombosis venosa profunda, que va a ser una de las principales presentaciones, el líquido reticular, la morbilidad en el embarazo de las pacientes, los eventos cerebrovasculares, y digamos que un poco más raro, digamos que otro tipo de alteraciones, osteonecrosis, gangrena digital, úlceras en las piernas, la presencia de coria, la presencia de compromiso a nivel pulmonar, la presencia a nivel de compromiso cardíaco. Entonces es una enfermedad que tiene un amplio espectro de presentación. Pero digamos que cuando vamos a qué es lo más frecuente que vamos a encontrar en esos pacientes, una cohorte que dice de 1000 pacientes, miren que lo más frecuentemente reportado es la trombosis venosa profunda en un 32%, la trombocitopenia en un 22%, el líquido reticulares 20% y la presencia de enfermedad cerebrovascular 13%, como para que vamos teniendo en cuenta entonces, digamos que esa amplia gama de manifestaciones que puede tener la patología.
Para hablar un poco entonces de la fisiopatología, se debe mencionar que hay una teoría como de dos golpes, un primer hit o un primer golpe que se ha mencionado, y es que muchas veces está asociado como a procesos infecciosos, ya sean virales o bacterianos, que lo que llevan es que haya, digamos, se puede dar como un mimetismo molecular, y eso es lo que va a generar entonces que se formen anticuerpos. Muchas veces ese mimetismo lo que va a hacer entonces es que se formen anticuerpos contra la beta-2-glicoproteína, ¿sí? Que es lo que tenemos acá, hace que cambie su estructura normal, se dimeriza, y esto, digamos que está en unión a los fosfolípidos, y entonces se forman esos anticuerpos contra el dominio 1. Es una proteína que tiene 5 dominios y se forman estos anticuerpos contra el dominio 1. Eso finalmente entonces va a llevar a que se dé todo un proceso inflamatorio a nivel vascular. Entonces va a haber se promueve un estado protrombótico, pero además se va a promover, digamos, un compromiso a nivel del trofoblasto, a nivel del adhesivo, y eso finalmente explica por qué se lleva el compromiso con el perinatal, ¿sí? Entonces vamos a ver que definitivamente es todo esto lo que nos va a llevar es un estado protrombótico. ¿Y qué va a favorecer esos estados protrombóticos? Entonces, la activación del complemento, la expresión de mayores selectina, del factor tisular, la expresión de glucoproteína 2B3A, la disminución de la proteína C, la disminución de la fibrinolisis. Entonces vemos que digamos que todos esos procesos que se están dando van a llevar finalmente a un proceso de inflamación, vasculopatía, trombosis y todas las complicaciones del embarazo que hemos venido mencionando. Los criterios diagnósticos han venido cambiando un poco. Digamos que los primeros que se promovieron fueron los criterios de Sapporo, que fueron modificados por los criterios de Sydney en el 2006, y los criterios diagnósticos, digamos, que constan de 3 puntos, ¿sí? Entonces ya lo hemos hablado, son dos criterios que van a corresponder a la clínica, ¿sí? Y entonces vamos a definirlos como eventos trombóticos y eventos gestacionales, morbilidad gestacional. Los eventos trombóticos entonces pueden ser trombosis, ya sea arterial, venosa o de pequeño vaso, que debe ser demostrado, ya sea imaginológicamente o si es demostrado histopatológicamente, en donde tampoco se vea una inflamación a nivel del vaso, ¿sí? Y lo otro es la morbilidad gestacional. Dentro de los criterios clínicos y dentro de la morbilidad gestacional tenemos 3 escenarios. Ya lo había mencionado, que era la pérdida de tres digamos que abortos menores de 10 semanas de gestación, la pérdida de uno, una pérdida de un feto de más de 10 semanas de gestación, ¿sí? O que haya un nacimiento pretérmino en menos de 34 semanas, en donde se asocie también a una insuficiencia placentaria, una restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, estos son los puntos clínicos que vamos a tener en cuenta para hacer el diagnóstico. Pero también entonces tenemos los puntos que son paraclínicos, y acá definimos los paraclínicos como la presencia de 3 anticuerpos, que puede ser solo la presencia de 1, 2 o 3, ¿sí? Y esos anticuerpos entonces van a ser el anticoagulante lúpico, ¿sí? Pues vamos a ver entonces cuál es la metodología que se recomienda. Los anticuerpos anticardiolipina, ya sean su isotipo IgG o IgM, que los proponen que sean positivos por títulos de encima de 40, ¿sí? Y lo otro es el beta-2-glicoproteína, en donde se ha propuesto entonces que sea positivo cuando hay un reporte que es superior al percentil 99. Si tenemos entonces, para hacer el diagnóstico, debemos tener un criterio de laboratorio y un criterio clínico, ¿sí? Y acá hay que mencionar que los criterios de laboratorio deben ser persistentes en el tiempo, es decir, se deben repetir en un intervalo diremos un intervalo de 12 semanas por lo menos hasta 5 años, y deben confirmarse, digamos, esa elevación debe ser persistente en el tiempo para que cumplamos los criterios y de poder definir la enfermedad. Ahora, ¿cuáles de los grandes problemas que nos enfrentamos entonces cuando estamos ante esta patología? Y es que debemos ser muy juiciosos en la selección de los pacientes a quienes les vamos a hacer el examen. ¿Por qué? Y acá les resalto con rojo porque miren que incluso personas sin enfermedad, sin patología, personas saludables, ¿sí? Miren que el porcentaje de presentación de los anticuerpos puede ser de hasta el 5 y hasta 3% de beta-2-glicoproteína. Es decir, si yo tomara una población sana, hasta el 5% pudiera tener sin que tengan la enfermedad, ¿sí? Y es por eso entonces que debemos ser muy acuciosos y debemos tener muy claros a qué tipo de pacientes vamos a hacer las pruebas. Miren que se ha visto entonces la prevalencia de anticuerpos antifosfolípidos con el lupus eritematoso sistémico hasta un 34%, anticardiolipina hasta un 44% de los pacientes, y hasta un 19% de beta-2-glicoproteína. Diferentes
estudios han mostrado entonces que pacientes que tienen accidente cerebrovascular, ¿sí?, en donde su etiología no queda muy clara, hasta el 13% pueden tener anticoagulantes, anticoagulantes lúpicos, 11% de los infartos en donde no hay factores de riesgo, o 9% de los pacientes que tienen trombosis venosa profunda. Miren que se aumenta un poco más este resultado cuando tenemos accidente cerebrovascular, mujer y menor de 50 años, hasta el 17% puede tener entonces este reporte de prevalencia de anticuerpos antifosfolípicos. Entonces la pregunta que nos mencionábamos anteriormente era ¿en qué pacientes yo realizo la prueba? ¿Sí? Pues estas son las 8 indicaciones que nos reportan entonces las guías. Estos deben ser como los pacientes a quienes yo definitivamente debo llevarlos a un estudio. Entonces los pacientes que son menores de 50 años y tienen un evento tromboembólico venoso no provocado, menores de 50 años, o que tengo trombosis venosa, eventos tromboembólicos venosos en sitios inusuales. Tengo eventos tromboembólicos venosos recurrentes cuando ya descarté que el paciente esté cursando con una malignidad y he también descartado que el paciente, o he confirmado que el paciente tiene una adecuada adherencia, pero sigue haciendo eventos recurrentes, pues es un paciente que yo debería hacer la pesquisa para esta patología. En el escenario del accidente cerebrovascular, entonces tenemos los pacientes que son menores de 50 años y tienen un accidente cerebrovascular, pacientes que tienen trombosis microvascular, o he definido como otros, como los pacientes que tienen morbilidad en el embarazo, trombosis arterial en menos de 50 años y pacientes con lupus eritematoso sistémico. Son las indicaciones entonces de quién yo debería estar buscando la enfermedad. Estos son escenarios en donde uno podría, digamos que no son tan fuertes las recomendaciones, pero uno podría hacer la búsqueda, ¿sí? En pacientes que tienen trombocitopenia, una trombocitopenia inmune, y digamos que en su revisión por sistemas nos habla de algunos síntomas que pueden sugerir un proceso inmunitario, ¿sí? Pacientes que tienen lívidos reticulares, pacientes que tienen menos de 50 años y tienen un evento de trombosis venosa profunda, un evento tromboembólico venoso, pero el factor ambiental no explica del todo el comportamiento de ese evento, ¿sí? O en pacientes que tienen un PTT, digamos que estamos un paciente en un estudio prequirúrgico, le hacemos un PTT y sale inexplicablemente prolongado. Pues son pacientes en donde yo podría considerar hacer la prueba. Y vemos que cuando uno habla de los anticuerpos antifosfolípidos, pues son una serie de anticuerpos que se han creado sobre, pues, ya la palabra lo menciona, contra fosfolípidos o contra proteínas que son de carga negativa. Digamos que esta beta-2-glicoproteína no es un fosfolípido como tal, sino que es una proteína que está asociada a los fosfolípidos. Vemos entonces acá cómo se forman esos anticuerpos, cómo se unen al dominio 1, ¿sí? Y esto está en relación a los fosfolípidos. Y a veces uno dice, ¿por qué se llama anticoagulante lúpico? ¿Sí? Y vemos que tiene una doble presentación y un efecto que in vitro puede llevar a la prolongación del PTT, ¿sí? Y por eso es que inicialmente se le dio el nombre de anticoagulante, porque in vitro, eso es lo que hemos de tener en cuenta, que hay una prolongación del PTT, pero in vivo, en la persona, va a llevar a fenómenos trombóticos. Entonces, finalmente, no es un estado anticoagulante, sino que más bien es un estado procoagulante, ¿sí? Cuando vamos a hacer entonces el diagnóstico, nos vamos a enfrentar a nuestros pacientes, debemos tener en cuenta es qué tipo de pruebas yo tengo en mi arsenal para escoger y para solicitarlo a mi paciente. Entonces, les he mencionado 3 pruebas, que es el anticoagulante lúpico, los anticardiolipines y los beta-2-glicoproteína. Vamos a empezar entonces con el anticoagulante lúpico. Y dentro del anticoagulante lúpico debemos entender que se deben solicitar 2 pruebas, ¿sí? 2 pruebas con principios que sean diferentes. Y dentro de estas pruebas debemos solicitar entonces hacer la medición del tiempo de coagulación con el veneno de la víbora de Russell y el PTT, ¿sí? Pero no es solo esto, sino que esto requiere como unos pasos a seguir de forma secuencial. Primero hago una prueba que va a ser un tamizaje, después hago una prueba de mezclas y después hago una prueba confirmatoria. Vamos a ver entonces cada una cómo se lleva a cabo. Lo primero que debemos saber entonces es que para entender, digamos, esta enfermedad debemos mencionar la vía, digamos, este esquema de coagulación, que es como lo que se nos había enseñado previamente, que era la vía intrínseca y la vía extrínseca. Digamos que ya sabemos que actualmente uno debe utilizar la teoría celular de la coagulación, pero para entender los estudios que vamos a solicitar debemos recordar estas vías. Y entonces lo primero que hemos de tener en cuenta es que vamos a hacer una medición del PTT, ¿sí? Este PTT se prefiere que el activador sea el sílice o el ácido hilágico, y entonces esto nos va a permitir entonces medir toda la vía intrínseca y a ver cómo está el comportamiento. Y el
Otro examen que vamos a solicitar es el veneno de la víbora de Russell. ¿Sí? Vamos a explicar un poco digamos que cómo funciona en el laboratorio esta prueba del veneno de la víbora de Russell. Lo que normalmente tenemos entonces es que digamos que en la muestra se indica o se pone el veneno de la víbora de Russell, que va a hacer es funcionar como un activador, y este activador lo que lleva es que ese 10 pase a 10 activado, ¿sí? Y este factor 10 activado en presencia de calcio, el factor 5, y en presencia de fosfolípidos va a formar el complejo protrombinasa. Y este complejo protrombinasa lo que hace es pasar de protrombina a trombina, de fibrinógeno a fibrina, y digamos que sea el proceso de la coagulación. En la prueba de tamizaje, lo que vamos a ver entonces, o lo que se va a hacer, es que se aplica el veneno de la víbora de Russell. Entonces llevamos a lo mismo que anteriormente veníamos mencionando, hay una activación del 10, pasa a 10 activado, ¿sí? Pero en esta prueba de tamizaje lo que hacemos es dar una pequeña cantidad de fosfolípidos, ¿sí? Entonces, como hay una pequeña cantidad de fosfolípidos, esos anticuerpos que tiene el suero de este paciente, digamos en un suero de un paciente que tenga síndrome antifosfolípidos, estos anticuerpos lo que van a hacer es neutralizar esa pequeña cantidad de fosfolípidos. Entonces, si yo tengo los fosfolípidos neutralizados, ¿cierto? Tengo el factor 10, tengo calcio y tengo factor 5, pero no tengo fosfolípidos, pues no se puede formar ese complejo protrombinasa, y entonces no se puede pasar de protrombina a trombina ni de fibrinógeno a fibrina, y es por eso que las pruebas de tamizaje en los pacientes que tienen síndrome antifosfolípidos van a dar una prueba prolongada, ¿sí? Luego del tamizaje, el siguiente paso sería hacer una prueba de mezclas. Y esta prueba de mezclas, lo que se hace entonces es mezclar en una relación de 1 a 1 el plasma de mi paciente con un plasma control, ¿sí? Y digamos que, ¿qué es lo que yo quiero ver con ese plasma control? O digamos, lo que yo estoy buscando es si esa primera prueba corrige, ¿sí? Si esos tiempos de coagulación que están prolongados corrigen, pues eso lo que me habla es, tengo dos escenarios. Si corrige es porque en ese plasma seguramente hacían falta factores de coagulación, y yo con el plasma control que estoy dando de paciente sano estoy aportando esos factores de coagulación, y por eso corrige el tiempo por eso corrige, digamos, la prueba, ¿sí? Pero en los pacientes que tienen síndrome antifosfolípidos, el problema no es de factores de coagulación, sino que el problema es de anticuerpos. Entonces, esta prueba de mezclas, así yo le aporte los factores de coagulación, como tengo los anticuerpos, esa prueba de mezclas no va a mejorar, entonces va a permanecer prolongada, y digamos que va a ser una prueba que vamos a llamar entonces positiva. Básicamente, entonces, el laboratorio nos va a decir es, ¿corrigió con el plasma control o no corrigió? Si corrige, entiendo entonces yo que era por falta de factores de coagulación, pero si no corrige, entonces la consideración a tener en cuenta es que hay anticuerpos que no están permitiendo que esa prueba corrija. La prueba confirmatoria yo la tengo de esta forma. Damos nuevamente el veneno de la víbora de Russell, ¿cierto? Hay una activación del factor 10, pero digamos que en esta prueba yo lo que hago es dar una alta cantidad de fosfolípidos, ¿sí? Entonces, digamos que los anticuerpos son capaces de neutralizar una cantidad de fosfolípidos, pero como ustedes ven acá, van a ver algunos fosfolípidos que no son neutralizados. Y esos antifosfolípidos que no son neutralizados van a formar ese complejo protrombinasa, ¿cierto? Y hacen que la prueba confirmatoria, contrario a la prueba de tamizaje, se acorte, ¿sí? Ya no aparece, digamos que como si se está dando el proceso de coagulación, la prueba va a resultar ser normal. Entonces, yo lo que debo hacer la interpretación de este examen es teniendo en cuenta estas tres pruebas. Primero, una prueba de tamizaje, en donde yo espero que el tiempo esté prolongado. Hago una prueba de mezclas, en donde no me va a corregir. Y después hago la prueba confirmatoria, en donde el tiempo va a mejorar, ¿sí? El reporte o el laboratorio lo que nos va a reportar entonces es como nos reportes como en un ratio, ¿sí? El de tamizaje confirmatorio. Entonces primero nos dice cómo está el screen a nivel del paciente y cómo está la prueba control. Si es 1.2 va a ser positiva esa prueba de tamizaje, y entonces estamos obligados a hacer la prueba de mezclas y la prueba confirmatoria, ¿sí? La prueba confirmatoria entonces también se nos presenta como un ratio entre la confirmatoria del paciente y la confirmatoria normal, ¿sí? Y finalmente lo que hace el laboratorio es reportar cómo está esa relación entre el ratio de la prueba de tamizaje y el ratio pues dividido la prueba confirmatoria. Ese va a ser entonces el valor que nos va a reportar el laboratorio, ¿sí? Si el laboratorio nos reporta que esa división
es mayor a 1.2, entonces está hablando de la presencia de un anticoagulante lúpico. Entonces, finalmente, lo que, digamos, el algoritmo que se nos propone es hacer primero el screen, ¿cierto? Si está anormal, pues si está normal, no tiene. Si está normal, es decir, está prolongado, hacemos la prueba de mezclas, corrige. Si corrige, considere entonces que tiene un déficit de factores de coagulación y hago la prueba confirmatoria. Pero si no corrige, entonces hago la prueba confirmatoria, ¿cierto? Y entonces miramos, si se neutraliza, o sea, si se mejoran los tiempos de coagulación, pues ese paciente definitivamente lo que estamos es confirmando que tiene anticoagulantes, el anticoagulante lúpico. De las cosas más difíciles que tenemos para, digamos que para hacer con los pacientes y para tomar la prueba es saber en qué momento yo debo tomar la prueba, ¿sí? ¿Y por qué esto? Porque sabemos que cuando, digamos, en la fase aguda de un evento trombótico, un evento de una trombosis, un evento, una trombosis venosa profunda, por ejemplo, eso, digamos que fisiológicamente para el cuerpo representa un estrés, y ese estrés lo que lleva es un aumento de los reactantes de fase aguda. Entonces, eso me puede llevar a dar falsos, digamos que unos resultados que pueden ser difíciles de interpretar. ¿Por qué? Porque yo en la fase aguda puedo tener una elevación del factor 8 y eso nos puede acortar el PTT y nos va a dar falsos negativos, ¿sí? Pero por otro lado también puedo tener escenarios en donde se eleva la PCR y esto puede hacer una prolongación del PTT y nos puede dar entonces falsos positivos. Por eso se habla de que este tipo de enfermedad, volvemos que la pregunta está, ¿qué tan urgente es qué tan urgente yo necesito el diagnóstico de la enfermedad? ¿Sí? Recordando que para yo hacer el diagnóstico de la patología debo tener 2 pruebas con un intervalo de 12 semanas. Hay 2 escenarios en los que definitivamente, digamos, a mí me sirve saber prontamente si el paciente definitivamente tiene un síndrome antifosfolípidos. Entonces hay 2 escenarios en donde nos piden que las pruebas sean hechas incluso en el momento agudo, ¿sí? Y puede ser el escenario del SAF catastrófico, ¿sí? Si yo tengo una que sospecha que mi paciente tiene un SAF catastrófico, estoy obligado a hacerlo de forma aguda la pesquisa, o si yo tengo un accidente cerebrovascular. ¿Y por qué? Porque si yo tengo, digamos, un accidente cerebrovascular y confirmo que tiene una enfermedad, pues definitivamente nos va a cambiar todo el abordaje terapéutico de ese paciente. Otro escenario es en el embarazo, ¿sí? Digamos que las recomendaciones es que no se deben hacer pruebas durante el embarazo. Hay estudios que dicen que de pronto en el primer trimestre la prueba podría ser confiable, pero sobre todo en periodos un poco más tardíos del embarazo, segundo o tercer trimestre, sabemos que durante el embarazo hay un aumento de los factores de coagulación y que esto nos puede llevar a alteración de la prueba, ¿sí? Entonces se recomienda que en pacientes que están en estado gestacional las pruebas se hagan por lo menos 6 semanas después del embarazo. Y el otro gran problema que nos vamos a enfrentar, sobre todo en los servicios de urgencia, es aquellos pacientes que por alguna razón están anticoagulados, ¿sí? Entonces, los anticoagulantes van a ser, digamos que van a comportarse como agentes que van a alterar el reporte de la prueba. Entonces sabemos que si tenemos un antagonista de la vitamina K, la recomendación es que no se haga la prueba sino hasta 1 a 2 semanas después de usted haber suspendido la antagonista de la vitamina K y haber hecho la terapia puente con heparinas. Si tiene heparinas, lo puede hacer ojalá 12 horas posterior de la última colocación de la heparina. Mencionan que ojalá, digamos que uno lo puede hacer 30 minutos antes de la siguiente dosis, la toma de la prueba, y en pacientes que tienen antagonistas, los nuevos anticoagulantes orales, los directos, deben suspenderse por lo menos 48 horas de la prueba, ¿sí? Entonces tenemos, como hemos mencionado hasta acá, que es una prueba que no es fácil de interpretar, que tenemos muchas cosas que pueden, digamos, alterar ese reporte. Tenemos entonces falsos negativos y falsos positivos. Ya sabemos que dentro de los escenarios que nos pueden dar falsos positivos son los anticoagulantes. Entonces, tener cualquier tipo de anticoagulante va, digamos, que hacer que sea muy difícil la interpretación de la prueba. Y se menciona entonces que si vamos a hacer la prueba, incluso en pacientes anticoagulados, esto primeramente debería ser mencionado al laboratorio para que el laboratorio esté, digamos que sepan que el paciente está recibiendo ese anticoagulante. ¿Para qué nos pueden dar falsos negativos? El consumo de hidroxicloroquina, se habla de que el consumo de hidroxicloroquina a altas dosis puede dar falsos negativos, los corticoides, los anticonceptivos orales, el reemplazo hormonal, el embarazo, la hemólisis, la ictericia y la lipemia, todos estos son, digamos que pueden
alterar las pruebas de laboratorio y nos pueden dar falsos negativos. Entonces son escenarios, o digamos que son digamos que eventos que debemos tener en cuenta al momento de hacer la interpretación. Entonces, lo primero que hemos mencionado es que debemos entender que tener anticoagulante, o debemos entender que si tenemos los anticuerpos contra los fosfolípidos, ¿sí? Esto ya nos va a conferir un riesgo trombótico, pero siempre se nos plantea que cuando estamos enfrentando a un paciente, no consideremos estos anticuerpos como el único factor de riesgo para un evento trombótico, sino que veamos en una forma general del paciente y qué otros, qué otros factores de riesgo nos pueden detectar que el paciente esté haciendo eventos trombóticos. Lo importante es que no todo estudio positivo es igual a la enfermedad. Y esto quiero que sean los mensajes claros como de la charla. No todo un estudio positivo es igual a la enfermedad. ¿Por qué? Porque ya hemos mencionado que podemos tener falsos positivos. Pero además, muy importante es la persistencia en el tiempo de las pruebas. Entonces, aquí les he resaltado un poco y es saber, cuando hacemos la evaluación de las pruebas diagnósticas, debemos saber qué tipo de prueba yo tengo. No es lo mismo tener un anticoagulante lúpico, una anticardiolipina o una anti-beta-2-glicoproteína. ¿Cuál es el isotipo? Es decir, si tengo IgG o IgM, ¿sí? de beta-2-glicoproteína o anticuerpo anticardiolipina. ¿Cuál es el título que me está expresando el laboratorio y la persistencia en el tiempo? Entonces, se han hecho, digamos que, estudios para saber qué también estamos haciendo el diagnóstico nosotros de un síndrome de antifosfolípidos. Miren que eso es un estudio que se hizo en Estados Unidos, en donde se quería saber de todas las pruebas de anticuerpos antifosfolípidos que se hicieron, ellos querían determinar a cuántos pacientes definitivamente se le hizo un seguimiento en el tiempo. Y empiezan, miren acá, acá donde estoy señalando, que empiezan con 18.000 pruebas casi de anticoagulante lúpico, pero cuando ellos revisan la historia clínica de esos pacientes a los que se les hizo esta prueba, ellos lo que determinan es que solo a 996 pacientes se les repitió a las 12 semanas. Entonces ya vemos que hacer la prueba, digamos que una forma errada, ¿sí? No hacerle el seguimiento del tiempo es una forma errada de hacer la interpretación de la prueba. Pues miren que esto no es tan infrecuente, y esto que son datos de Estados Unidos, ¿sí? Lo mismo acá con los anticuerpos anticardiolipina, empezaron en el seguimiento con 24.000 pacientes, pero solo a 1.700 le hicieron el seguimiento a 12 semanas y con beta-2-glicoproteína. Finalmente lo que quiero mostrar acá es que, miren que iniciamos con 18.000 pacientes a los que 1.291 les dio positivo, pero cuando se hizo el seguimiento, de los 996, 48 eran positivos, es decir, solo el 0.2% de los que inicialmente tenían esa prueba positiva dieron finalmente positivos digamos, para dos pruebas, que es como el punto que nosotros tenemos que tener en cuenta para hacer el diagnóstico, ¿sí? La persistencia en el tiempo. Otra de las cosas que yo le había comentado importante tener en cuenta en cuanto a la interpretación de las pruebas es saber qué tipo de prueba tengo yo, ¿sí? Esto, digamos que en esta tabla que estoy mostrando acá, lo que estoy mostrando es pacientes que eran triple positivo, es decir, tenían positivo para anticoagulante lúpico, positivo para anticardiolipina y positivo para beta-2-glicoproteína. Y lo importante de esto es que nos muestra cómo está, digamos, esos eventos adversos, que pueden ser complicaciones obstétricas, complicaciones de trombosis venosa o compromiso trombótico arterial, pues definitivamente se me va a aumentar ese riesgo cuando yo tengo pacientes con las pruebas, ¿sí? Sobre todo en el escenario de triple positivo. Se ha querido también hacer estudios sobre qué tipo de prueba predice más los eventos adversos, ¿sí? ¿Será que es lo mismo si yo tengo una anti-beta-2-glicoproteína versus un anticoagulante lúpico, o si tengo una anticardiolipina versus un anticoagulante lúpico? Estas respuestas también, digamos que esos estudios se han hecho para responder a esas preguntas, y acá les muestro, digamos que en este estudio que se hizo, se compara lo que está negrito acá, los cuadros negritos son el anticoagulante lúpico versus anticardiolipina, y lo que se demuestra entonces es que el anticoagulante lúpico se comporta como un mayor predictor de esos eventos adversos. Pero no solo es importante saber qué tipo de prueba yo tengo positiva, sino que también les había hablado antes de los títulos. Entonces los títulos son muy importantes. Acá vemos entonces que cuando tenemos títulos altos, y vamos a mencionar como títulos altos en el anticuerpo anticardiolipina mayor de 40, definitivamente se comportan como un mayor factor de riesgo para esos eventos trombóticos, ¿sí?
Y acá en esta tabla, digamos que es otro estudio, tenemos lo mismo. Tenemos que definitivamente el anticoagulante lúpico va a ser el mayor factor de riesgo, ¿sí? Pero cuando tenemos anticuerpos anticardiolipina con títulos elevados, es decir, mayor a 40, pues miren cómo definitivamente se comporta con mayor riesgo que cuando los títulos no son tan altos. Otro punto importante en cuanto a la interpretación es el isotipo. Entonces ya hemos hablado de qué tipo de anticuerpo tengo, qué título tengo y ahora el isotipo. El isotipo hace referencia a si yo tengo IgG, anticardiolipina, o IgM, o IgG, antibeta-glicoproteína, o IgM. Miren que eso es un seguimiento de una cohorte china y me parece que es muy ilustrativa esta gráfica, pero quiero que sobre todo nos fijemos en esto. Y es el comportamiento, no es lo mismo si yo tengo, esos son los ratios, no es lo mismo si yo tengo un título de anticuerpo que es IgM positivo versus un IgG positivo, ¿sí? Vemos acá que hay una gran diferencia para los diferentes escenarios, es decir, es el escenario de trombosis arterial, trombosis venosa o accidente cerebrovascular, y vemos que es el mismo comportamiento en cuanto a la antibeta 2 glicoproteína. Miren que es, digamos que es más malo, ¿sí?, tener el isotipo IgG que el isotipo IgM. Entonces son puntos también a tener en cuenta en la interpretación de estos resultados. Las anticardiolipinas se miden por ELISA, ¿sí? Se miden en títulos de IgG e IgM, como ya lo hemos venido mencionando. Van a ser importantes los títulos que son mayor a 40 y debemos tener en cuenta qué escenarios nos pueden dar falsos positivos. Pues tener factor reumatoide positivo, la forma en cómo recolecta la muestra, si la muestra es hipérica, si hay hemólisis, si hay hiperlipidemia, si hay altos títulos de anticuerpos heterófilos, eso nos puede también hacer una alteración en este tipo de pruebas. Y la beta-2-glicoproteína, que es el tercer examen que vamos a solicitar, ¿cierto? Está presente más o menos en el 3 al 10% de los pacientes con síndrome de antifosfolípidos, es decir, de una forma aislada, solo tener anti-beta-2-glicoproteína. Hay todavía una discusión en la forma en cómo se deberían reportar, ¿sí? No es claro, digamos que la guía lo menciona, es que se reporte como un percentil 99, cuando se hace la comparación con 120 plasma de personas sanas, se toma ese percentil 99 y se debe reportar si es positivo o es negativo. Pero algunos otros autores mencionan que el reporte también puede ser en títulos. Y esto también nos va a servir entonces como para saber más o menos el riesgo. Entre mayores títulos, pues mayor riesgo trombótico. Tenemos entonces IgM e IgG, que son los estudios clásicos que vamos a solicitar, pero también tenemos otro isotipo, que es el IgA. Con el IgM hay, digamos que cierta discusión, ¿sí? Eso es un estudio y eso es un seguimiento que se hace en una corte de más de unos 1000 pacientes. Y eso es un grupo, digamos, de investigadores que proponen que parece que la IgM, ya les había mostrado yo que no es lo mismo tener IgM, el riesgo es menor, pero en este estudio lo que ellos querían era como hacer esa pregunta directamente. Definitivamente la IgM va a servir para predecir riesgo trombótico y riesgo obstétrico. Lo que ellos se encuentran es que para los eventos obstétricos tiene un OR de 5.7 a 12.3, pero cuando hacen el análisis multivariado, ellos documentan que para el compromiso obstétrico la IgM sí tiene cierto peso y cierto valor, pero pareciera que no hubiese asociación con el compromiso trombótico. Entonces ellos proponen un algoritmo diagnóstico en donde los pacientes, si mi sospecha es trombótico, un evento trombótico, podría saltarme o podría no pedir la IgM. Contrario a esto, hay otro grupo de estudios que se han publicado, y es que incluso muestran que tener IgM positiva sola, es decir, aislada, en esta corte de 168 pacientes, el 24%, corresponde al 14%, tenían una IgM aislada. Y lo que ellos vieron es que tener una IgM aislada incluso le confería un riesgo de 3.8 veces más de presentar un evento cerebrovascular cuando se compararon con los controles. Es por eso que las recomendaciones actuales hacen referencia a que se debe solicitar anticuerpos, anticardiolipina y antibeta-2-glicoproteínas con sus isotipos IgG, IgM, para las dos pruebas. La prueba de las IgA, ¿sí? Eso sí ha tenido, digamos que menos valor diagnóstico. En esta, por lo menos, en este seguimiento que se hace de 7.293 pacientes, 800 pacientes tenían anticuerpos anticardiolipina. Miren que solo el 0.37%, o sea, 27% de esos 800, tenían un título aislado de IgA. Entonces, teniendo en cuenta que es muy baja la prevalencia, digamos, que de este isotipo, las recomendaciones actuales dicen que no deberíamos medir IgA, ¿sí? Luego, entonces, de que yo tengo estos exámenes ya,
lo que yo debo hacer entonces es clasificar el riesgo de mi paciente. ¿Cómo clasifico el riesgo? Pues lo voy a clasificar en riesgo alto, riesgo moderado y riesgo bajo. Riesgo alto es aquel paciente solo por tener anticoagulante lúpico, ya les había mostrado yo en las tablas que el anticoagulante lúpico es el mayor predictor de eventos adversos. Entonces, solamente yo teniendo un anticoagulante lúpico, ya este paciente lo considero como un riesgo alto, así tenga o no tenga títulos de anticuerpos anticardiolipina y antibeta-glicoproteína elevados. Riesgo moderado, aquel que tiene anticoagulante lúpico negativo y tiene títulos moderados o altos. Ya hemos hablado que el corte para hablar de títulos moderados a altos son mayores de 40, tanto en la beta-glicoproteína como en anticuerpos anticardiolipina, ya sea IgG o IgM. Y riesgo bajo, tener anticuerpos lúpico negativo y tener títulos bajos, es decir, menos de 40. Llama la atención es que si yo tengo títulos bajos y tengo un anticoagulante lúpico, pues el paciente no tiene una enfermedad, pero así lo manifiestan en los estudios. Un punto importante es que, aparte de esos anticuerpos clásicos que yo he venido hablando, que son los tres, tenemos otros anticuerpos que son llamados no clasificatorios, que todavía están en fase de estudio, ¿sí? Y que, aunque pueden presentarlo algunos pacientes, todavía no están dentro de los criterios diagnósticos. Aquí tenemos antitrombina, anticuerpos antifosfatidilcetrombina, anticuerpos contra la subunidad 1 de la beta-glicoproteína, anticuerpos antivimentina y anticuerpos antianexina. Y tenemos otros escenarios clínicos que, aunque no son diagnósticos, pues los presentan los pacientes, ¿sí? Que es la alivio reticular, la alivio racemosa, la trombocitopenia, la valvulopatía, el compromiso renal, la anemia hemolítica, el deterioro cognitivo. Hay que resaltar entonces que son escenarios, digamos que son situaciones clínicas que se presentan, pero que no hacen parte de lo que están dentro de las pruebas clasificatorias. Ahora, estos criterios no clasificatorios o estos anticuerpos no clasificatorios, ¿qué tanto nos pueden servir? Pues miren que se han hecho estudios con pacientes que tienen síndrome antifosfolípidos, ¿sí? Y otro escenario en donde tenemos síndrome antifosfolípidos seronegativos, ¿sí? Miren que esos son pacientes que tienen, 90 pacientes que tenían síndrome antifosfolípidos, pero que eran seronegativos para las pruebas que comúnmente hacemos. Pero miren cómo es el comportamiento de esos anticuerpos no clasificatorios. Entonces miren que hasta el 32 y 30, hasta el 36% tenían anticuerpos que eran antiserinotrombina, ¿sí? Que son estos de acá, antiserinotrombina en su presentación de isotipo IgG e IgM. Entonces vemos que para algunos escenarios clínicos, ¿sí? Podemos tener pacientes que tienen los títulos de los tres exámenes que normalmente pedimos de rutina, que pueden ser negativos, pero que en algunos escenarios en donde tenemos una alta sospecha diagnóstica, y aún con resultados negativos, podríamos solicitar esos títulos de anticuerpos no clasificatorios y nos podrían ayudar entonces a definir si el paciente definitivamente tiene o no tiene una enfermedad. Acá mostramos entonces más o menos parecido cómo era el comportamiento. Miren acá que estos eran pacientes que tenían síndrome antifosfolípidos, hasta el 93% tenían alguno de esos títulos, ya sea en un título, en un anticuerpo, dos anticuerpos, tres anticuerpos o cinco positivos, hasta el 93% los que tienen síndrome antifosfolípidos, pero miren que hasta el 63% de pacientes que eran clasificados como síndrome antifosfolípido seronegativo tenían alguno de estos anticuerpos no clasificatorios. Y importante es que estos anticuerpos no clasificatorios incluso nos van a servir para predecir. Por ejemplo, acá tenemos que el IgG para antiserinotrombina nos predice muy bien trombosis, nos predice muy bien una trombosis venosa profunda. Entonces también se pueden utilizar para clasificar el riesgo de los pacientes. Finalmente, este fue el resultado completo de la prueba que yo les traía del caso clínico de la paciente que teníamos. ¿Sí? Entonces se hizo el primer estudio, que fue el estudio de screen, ¿sí? Esto es el PTT, ¿sí? Ese es el estudio de tamizaje que se hace. Acá el laboratorio no nos reporta prueba de mezclas, pero yo ya me enseñaron que se había hecho una prueba de mezclas. Entonces nos dan este reporte, que es la prueba, el screen del paciente, ¿sí? Hacen ese ratio entre la prueba screen del paciente con la prueba control, nos da mayor a 1.79, entonces se hace la prueba confirmatoria, se hace la prueba de mezcla, la prueba confirmatoria, y esa prueba confirmatoria lo que nos da entonces es este reporte, nos da 1.16. Recordemos entonces que el laboratorio lo que nos va a informar es una relación, ¿cierto?, entre el screen, que es 1.79, y 1.16, que es de la prueba confirmatoria.
y eso nos da un resultado de 1.54, es decir, tenemos una prueba que es positiva para el anticoagulante lúpico. Algunos laboratorios pueden hacer un reporte como de 1.5, si el título da de 1.5, de 1.2 a 1.5 como un título positivo leve, de 1.5 a 2 como un título que está positivo, y unos títulos mayor a 2 que son positivos fuertes, ¿sí? Digamos que cuando hacemos entonces la interpretación de los resultados de nuestra paciente, vemos entonces que tiene un anticoagulante que está lúpico que está positivo, pero además vemos que la paciente tiene unos anticuerpos anticardiolipinas en su serotipo IgM, que está en 71.5 y está positivo. Pues finalmente entonces nos cambia, digamos, la terapéutica de esta paciente. Es una paciente que una ACV, muchas veces pensamos en la aspirina como tratamiento, pues esta paciente no se beneficia tanto de la aspirina, sino más de anticoagulación. Entonces, por eso es importante en algunos escenarios hacer el estudio de forma intrahospitalaria. El último punto que tenemos entonces para discutir es la toma y la interpretación de los exámenes en pacientes que están anticoagulados. Vemos que es un escenario bastante difícil que tenemos. Es la guía que sale en el 2020 haciendo énfasis sobre todo qué debemos hacer con esos pacientes que están anticoagulados y que necesitamos hacer la prueba, ¿sí? Sabemos entonces que los anticoagulantes pueden alterar todas las pruebas de coagulación, ¿sí? Los antagonistas de la vitamina K, cómo pueden prolongar el PTT, las heparinas también, cómo pueden prolongar el PTT, cómo nos pueden aumentar digamos, el valor del factor de 10 activado, que es la forma como debemos hacer el seguimiento, ¿sí? Y los anticoagulantes orales directos también, cómo pueden alterar todas las pruebas. En este escenario, entonces, pues no solo alteran estas pruebas, sino que también alteran las pruebas que son confirmatorias. Entonces, ¿qué debemos hacer? Se han venido haciendo, digamos que intentando buscar la forma de poder yo hacer la prueba, tratando de que esos fármacos no interfieran con el resultado definitivo. Pero lo que se ha visto es que, miren acá en estas tablas que tengo acá para mostrar, es que cuando se utilizaba rivaroxaban, dabigatran, apixaban, en la prueba del veneno de la víbora de Russell, todos estaban como falsos positivos. Entonces, eso ha planteado entonces o ha hecho que se esté en búsqueda de qué forma yo puedo hacer la prueba y tratando de ahorrarme como que esos falsos positivos. Entonces una de las preguntas que haya venido haciendo es, ¿definitivamente es necesario hacer un estudio de síndrome antifosfolípidos en un paciente que viene anticoagulado? Y digamos que la prueba es sí, sobre todo sabemos que hay dos escenarios. Actualmente las recomendaciones es que los DOAC van a ser el mecanismo, los fármacos de elección para casi todos los eventos en donde yo quiero anticoagular. Hay dos escenarios en donde los DOAC no me sirven, ¿sí? Es el escenario de una válvula mecánica y en el escenario del síndrome de antifosfolípidos. Y esto no lo respondió este estudio. Miren que se comparó cuando se utilizaba rivaroxaban versus warfarina en pacientes de alto riesgo. Recordemos entonces alto riesgo, ellos tomaron acá alto riesgo como pacientes triple positivo, ¿sí? Y vemos entonces en los resultados que la presencia de eventos adversos, o vemos que se presentaron esos eventos trombóticos, era mucho mayor en el grupo de pacientes que recibían rivaroxaban cuando se comparó con warfarina. Es por eso entonces que la recomendación actualmente en los pacientes que tienen síndrome de fosfolípidos no utilicemos DOACs. Entonces, ¿por qué es importante yo hacer entonces? Digamos que eso nos plantea entonces la necesidad de por qué yo debo hacer el estudio en algunos pacientes en el servicio de urgencias. Y es que si yo identifico que mi paciente tiene un síndrome antifosfolípidos, pues la anticoagulante para la casa de ese paciente debe ser una warfarina, ¿sí? ¿En qué pacientes entonces plantean en el escenario de la trombosis venosa que yo debería hacer como un estudio, digamos que hacer el estudio en el servicio de urgencias? Si tengo una trombosis venosa que sea extensa, si ya tengo eventos repetitivos o eventos recurrentes y es trombosis de venas inusuales, entonces tenemos venas cerebrales, venas esplácnicas, trombosis de los senos venosos, son pacientes entonces que se beneficiarían de yo hacer la prueba, incluso estando ya esos pacientes anticoagulados. Una de las alternativas que yo tengo, o una de las formas que yo tengo de hacer la prueba es hacer una dilución con plasma de una mezcla normal. Entonces, mezclo el plasma del paciente que tiene el anticoagulante, que tiene digamos, los antagonistas de la vitamina K, con plasma normal, ¿sí? Que me va a ofrecer esto. Y lo que se espera es que cuando yo hago esa combinación con plasma y después hago la interpretación de la prueba, pues ese plasma entonces sea capaz de corregir o aportar esos factores de la coagulación que los antagonistas me han, digamos que me está quitando, que sabemos que es el 10, 9, 7 y 2. El problema de esta prueba entonces es que cuando yo hago esa mezcla, lo que hago es diluir
esos mismos anticuerpos que yo tengo acá, lo que tengo acá, ¿cierto? En un mayor volumen, porque estoy tomando esos dos volúmenes. Y eso puede hacer que se dé alteración a nivel de la prueba. Otra forma que yo tengo para utilizar en pacientes que tienen anticoagulantes, perdón, se mencionaba mencionar que no sirve en DOACs ni sirven heparinas, ¿sí? Lo que se ha demostrado es que sirven antagonistas de la vitamina K. Otra forma que yo tengo, digamos, como para suplir esa, los pacientes que tienen anticoagulantes, es hacer pruebas de dos solo pasos, o sea, la prueba tamizaje y prueba confirmatoria. Parece que sirve con pacientes que tienen heparina y antagonistas de la vitamina K, pero no en DOACs. Y esto es como de las cosas más importantes que han venido saliendo recientemente. Y esa es usar extractos de la serpiente de Taipán. O sea, ya no vamos a hacer la prueba con el veneno de la víbora de Russell, sino que extractos de la serpiente de Taipán. Esto fue el estudio, digamos, el estudio pivotal en donde se demostró que definitivamente el usar la prueba con veneno de serpiente de Taipán no sirve, ¿sí? Sí nos sirve a nosotros, porque parece que no se altera. Acá tenían diferentes poblaciones, tenían pacientes que tienen síndrome antifosfolípidos, pacientes que no estaban con síndrome antifosfolípidos, y hacen entonces esa comparación de cómo es el rendimiento diagnóstico de esta prueba. Lo que ellos encuentran es que los resultados no se alteran, o digamos en esta población no se alteró, ¿sí? Y nos validan entonces para ser utilizado en pacientes que no estaban anticoagulados y en pacientes que estaban anticoagulados con antagonista de la vitamina K y con pacientes con DOAC. Entonces parece que es como lo más prometedor que tenemos hasta el momento y parece que, digamos, que por el resultado de ese ensayo podría reemplazar entonces el veneno de la víbora de Rusia. Otra posibilidad que tenemos entonces es utilizar neutralizantes para los anticoagulantes. Entonces, si tenemos dabigatran, utilizar idarucizumab en el laboratorio, o usar andexanet alfa, o estos son kits que ya se han creado, son kits que vienen con carbono activado, por ejemplo. Y este carbono activado lo que hace es quelar el medicamento y permitir entonces que no hayan falsos resultados en la prueba, pero son, digamos, que no están recomendados y no hay estudios fuertes que hagan, sino que son como casos que se han reportado que podrían en la literatura. Ahora, ¿cuál es la última posibilidad que tenemos? Pues definitivamente suspender los anticoagulantes. Si tenemos un antagonista de la vitamina K, de 2 semanas a 7 días antes de hacer el examen, si tenemos un DOAC, 48 horas antes de hacer el examen, y si tenemos heparinas de bajo peso molecular, ya hemos dicho que 12 horas antes de hacer el examen. Finalmente, entonces, los mensajes que quiero dejar es que el perfil antifosfolípidos no son estudios que se van a pedir de rutina, sino que debemos tener en cuenta qué población yo voy a escoger para toda la prueba. Solicitar siempre los estudios, los 3 estudios, anticoagulante lúpico, anticardiolipina, antibeta 2 glicoproteínas con sus isotipos IgM e IgG, ¿sí? Se debe interpretar la prueba de anticoagulante lúpico en los 3 pasos: tamizaje, mezcla, confirmación. Siempre definir cuál va a ser el mejor momento para yo tomar la prueba. Evitar la toma de pacientes en pacientes anticoagulados a menos de que sea estrictamente necesario. Y sabemos que el anticoagulante lúpico es el mayor predictor de eventos trombóticos. Muchas gracias, pues esa es la revisión que tenía para el día de hoy. Muy buenas noches. Diego, Hola, profe, pues buenas noches. yo quiero felicitarte. El tema está muy complejo. Quiero felicitarte porque el tema no es sencillo tampoco. Aprender a interpretar el anticoagulante lúpico y los otros antifosfolípidos, pues es difícil, sobre todo cuando no se tiene en cuenta el contexto adecuado o cuando son tomados en situaciones en las cuales no se debería tomar, entendiendo todas esas causas de falsos negativos y falsos positivos. Lo cierto es que tú ya resaltaste a qué pacientes idealmente realizar y hacer el perfil completo tal vez es lo que yo quiero resaltar. Muchas veces vemos que solo realizan cardiolipinas, que son las que tenemos a la mano en el hospital, pero se nos olvida pedir las beta-2 glicoproteínas y se nos olvida pedir todo ese panel anticoagulante, de medición de anticoagulante lúpico. Definitivamente los antifosfolípidos existen y tienen una prevalencia importante. Entonces, solicitarlos y pedirlos es la mejor opción para definir el perfil de riesgo de ese paciente. Y estamos hablando
de evitar nuevos eventos isquémicos que a veces pueden ser catastróficos y que dejan secuelas importantes. Entonces, de verdad yo te felicito, a mí me parece que la revisión estuvo muy bien, muy completa y que los mensajes que quedaron de la charla pues fueron muy, muy claros. Muchas gracias, profe. No sé si hay alguna pregunta de los participantes. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Sí. Una pregunta. ¿Los títulos o la positividad de estas pruebas de autoanticuerpos se pueden negativizar o verse afectada con la terapia de inmunosupresión? Sí, señor. Es importante tener en cuenta que los títulos, sobre todo, digamos, hay situaciones que yo mencionaba que pueden dar como falsos negativos. Y es en pacientes que, bueno, pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico y que están expuestos a hidroxicloroquina, pacientes que están expuestos a corticoides, pudiese tener un comportamiento, digamos, como a disminuir esos títulos de anticuerpos y entonces a mejorar, digamos que la prueba no sería positiva, ¿sí? Por eso, digamos que la recomendación siempre es como tenga dos pruebas para hacer el diagnóstico. Usted tenga dos pruebas positivas, entonces nos va a hacer el diagnóstico. Claro, va a ser, digamos, un escenario difícil, por ejemplo, en los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, que están expuestos a hidroxicloroquina, que están expuestos a terapia corticoides, que nos podrían, digamos, que causar como esa confusión ahí. Sí. Y no sé, Diego, si recuerda, nosotros tuvimos hace poco una paciente a la cual hicimos seguimiento de una enfermedad pulmonar intersticial en cuya enfermedad nosotros decíamos que estaba asociada a autoinmunidad, a un probable lupus, y que ella dentro de su antecedente y revisión por sistema tenía un aborto, una pérdida temprana, y previo al desarrollo de la enfermedad pulmonar intersticial tuvo un mortinato de 34 semanas, no recuerdo muy bien, y en el informe de la patología de esta paciente se reportaron infartos a nivel de la placenta. Pero su perfil, creo que en las dos oportunidades fue negativo. ¿Cuál sería la conducta de ese paciente? Y si nosotros la podemos clasificar como nosotros eventualmente la clasificamos en la historia clínica como una sospecha de un SAF obstétrico. Sí, profe, pues digamos que es un escenario un poco difícil y es que tenemos algo a favor y es que en el reporte de la prueba de patología nos dicen que tienen como eventos trombóticos, ¿sí? Que es uno de los clasificatorios. Si sale, digamos que hay vasculitis o que hay inflamación del vaso, eso ya nos orienta que no es antifosfolípidos, pero sí nos representaba eventos trombóticos, con pruebas que fueron negativas. En este escenario, entonces, tiene validez hacer pruebas no clasificatorias. Podríamos ayudarnos a hacer pruebas no clasificatorias. Ya les mostraba yo entonces que hay SAF que pueden ser cero negativos, ¿sí? Y que si hacemos pruebas no clasificatorias como la de fosfatil, inositol, protrombina, pueden salir positivas. Y entonces, en este escenario, ese tipo de pruebas no clasificatorias nos podrían ayudar para complementar el estudio de esta paciente. El SAF negativo estaba tomando bastante fuerza y si bien es cierto, el isotipo IgA es de baja prevalencia, pues habría que también buscarlo, ¿no? En esa paciente, en ese caso, en donde sospechamos que definitivamente tiene un síndrome antifosfolípidos. Y la medición del fosfatilserina protrombina también hace parte de lo que se está haciendo actualmente, ¿sí? Y seguramente los criterios clasificatorios van a cambiar y van a tener en cuenta estos nuevos bueno, no tan nuevos autoanticuerpos, pero sí, de acuerdo a ese estudio que mostró Diego acerca de la positividad de estos autoanticuerpos en la presentación de un síndrome antifosfolípidos. Entonces, habría que hacerlo, se hacen, no son tan fáciles de hacer, pero en Bogotá se procesaban, los pedíamos y se podían hacer. Diego. Profe, muy buenas noches. Me felicito, muy buena charla. ¿Me puede poner la diapositiva donde mostró cuándo se indica el examen, por favor? Claro que sí, sí, señor. ¿Ya están viendo? Listo, entonces mire, varios puntos. Primero,
Les recomiendo un video a todos los asistentes, a mis estudiantes de semiología, se los hago ver. Es un video de un canal de YouTube que se llama Verisatium, que se llama Escapando de la trampa bayesiana. Dura 9 minuticos. Es muy importante tener en cuenta que para uno hacer el diagnóstico de una enfermedad, primero tiene que saber cuál es la prevalencia normal en el medio o la incidencia ahora que estamos en pandemia. Mirar cuál es la sensibilidad, la especificidad de cada una de esas enfermedades y así mismo actuar, porque el ejercicio médico, además de un arte, tiene una base estadística bayesiana. ¿A qué voy yo con esto? Síndrome antifosfolípido, las enfermedades reumatológicas son de una prevalencia muy baja. Entonces yo tengo que ser muy preciso a quién le voy a pedir ese examen, que están aquí las indicaciones tal cual como las expresó Diego. Lo de la trombosis extensa es controversial. ¿Por qué? Porque es importante empezar en el antifosfolípido, porque su recurrencia anual acumulativa es del 12 al 30%, entonces recurre, y porque necesita warfarina el triple positivo. Es más que todo por eso. Entonces, pero hay un problema. Esta es una enfermedad, además de baja prevalencia, tiene el problema de que tiene unas dificultades muy altas en la preanalítica, en la analítica y en la posanalítica, que hace que peor aún se pierda la sensibilidad y la especificidad o el valor que uno le debe dar al examen. Entonces, como bien lo dijo Germán, lo preguntó, Orfita lo aclaró, básicamente hay que tener en cuenta el momento en que se toma el examen. Entonces, en la fase aguda hay siempre aumento del fibrinógeno y del factor 8. Entonces, si yo no lo hago dentro de las primeras 24 o 48 horas de la sospecha de alguna de estas patologías, muy probablemente va a tener un error preanalítico. La embarazada, por tener disfunción de la proteína S y niveles bajos de C, y además de tener aumento del fibrinógeno y el factor 8, sobre todo en el segundo o tercer trimestre del embarazo y en el puerperio, van a tener problemas preanalíticos, mientras que en el primer trimestre este problema no es tan marcado, y de hecho los picos de presentación de la enfermedad tromboembólica venosa en el embarazo en el primer trimestre y en el puerperio. Entonces, pues ahí están los escenarios. En cuanto a la interpretación de los exámenes, muy bien lo dijiste. De todas maneras, aquí hay que recalcar que los estrógenos, por ejemplo, pueden intervenir en todo el perfil todo el perfil antifosfolípido entre 3 a 6 meses. Entonces es muy complejo hacer el diagnóstico. Ahora, hay dos escenarios muy claros. Primero, el que mencionaste, cuando el paciente tiene una probabilidad pretesa extremadamente alta de un síndrome antifosfolípido, digámoslo así, y es negativo el perfil usual, hay que hacer la solicitud de los anticuerpos no tradicionales que se van a ver incluidos próximamente en la guía. Para eso apunta, dijo Orfita, pero hay otro problema aún que yo siempre he querido discutir con reumato, y es precisamente el escenario en que yo hago una trombosis inexplicada, tengo una paciente con un flare lúpico y tengo los primeros anticuerpos positivos, y fue un evento que comprometió la vida de la paciente. Entonces, por ejemplo, que son dos escenarios: un evento trombótico muy grave o el catastrófico. Entonces, estamos ante una patología que puede negativizar porque el flare de la enfermedad pasó por la vida media de los anticuerpos o por el tratamiento. Entonces, yo siempre he tenido una duda: si estoy tan seguro de tener el antifosfolípido, es tan riesgoso quitarle el tratamiento, ¿es ético repetirlo? Yo siempre he pensado eso. Mi opinión, no, porque sería muy peligroso. Y le voy a hacer una pregunta, pues, como por molestarlo, Diego. ¿Qué hallazgo en la piel es muy patognomónico de síndrome antifosfolípido, sobre todo cuando tiene anticuerpo anticardiolipina positivo? De las cosas que leí, parece que la libido racemosa puede ser uno de los hallazgos que están muy asociados a esta patología, doctor. No, la anetodermia. No. La anetodermia.
que es una herniación de las fibras de la espina de la piel, es una herniación pequeña de la piel. Es rara la anetoderma, ¿no? La Sí, anetoderma es pero rara. las que vi en el fellow con anetodermia y con evento trombótico tenían SAF, y 3. Y me puse a revisar ese hallazgo semiológico y sí, es muy consistente, rarísimo, pero por eso es que lo comento. Tal vez es específico, ¿no? No es frecuente verlo, pero cuando lo vean piensen en SAF. En cuanto a repetir los anticuerpos a las 12 semanas, está basado en que los laboratorios iniciales pueden ser negativos. Entonces, hay consumo de estos autoanticuerpos en las fases agudas y la posibilidad de hacerlos a las 12 semanas es buscando en si ellos están presentes en este periodo, ¿sí? De acuerdo, en si uno tiene una alta sospecha de un síndrome antifosfolípidos y los anticuerpos iniciales fueron positivos, pues seguramente yo le voy a continuar el tratamiento. Ahora, la anticoagulación, y ya mencionaron el uso de inmunosupresores, pues disminuye la aparición de los autoanticuerpos, pero pues también se ha visto en los estudios en que si yo tengo un paciente al que me voy por quitarle la anticoagulación sabiendo que tiene un antifosfolípidos o una alta probabilidad de un síndrome antifosfolípidos, ese paciente vuelve y hace trombosis, así los autoanticuerpos estén negativos. Entonces, yo creo que pues la justificación está dada, sobre todo en esos resultados iniciales negativos y persiste la sospecha. Porque estamos viendo que absolutamente a todos los pacientes no se les está repitiendo el perfil a las 12 semanas. Entonces, no hemos sido juiciosos en buscar realmente estos autoanticuerpos. ¿Algún otro comentario? No sé. Dieguito, buenas noches. Con Giovanni. Sí, señor, buenas noches. Dieguito, muchas gracias, la charla muy buena. Yo tengo una pregunta y es, estábamos viendo precisamente ahorita los escenarios donde se pedía o se le hacía el tamizaje y el diagnóstico para el síndrome antifosfolípido, que son pues esos eventos maternos y los trombóticos. ¿Hay algún contexto donde esas manifestaciones no criteriales que pues vemos que son varias, neurológicas, hematológicas, de piel, se debe hacer el pesquisaje del síndrome antifosfolípido o eso nos puede generar a nosotros clínicamente pues como una búsqueda que probablemente puede generarnos más confusión o hay algún escenario realmente donde eso pues se tenga que buscar? A mí me quedó esa parte de duda porque pues estamos viendo acá que por ejemplo los anticuerpos no criteriales tienen un papel específico cuando tenemos todo cero negativo y que usted tiene una alta sospecha, pues lo busca. Pero en cuanto a las manifestaciones clínicas que ellos hablan no criteriales, ¿hay algún escenario donde realmente nosotros debemos como buscar ese síndrome antifosfolípido o es simplemente como parte de la información del tema? Sí, le contesto esa pregunta, qué pena, Dieguito. Sí, tranquilo, profesor. Este señor Fita tiene otro, el Sneddon, el síndrome de Sneddon. La aparición de púrpura y demencia rápidamente progresiva. Sí, pero usualmente tú le ¿no? De etiología trombótica o microtrombótica con demencia progresiva. El Sneddon se le pasa a uno, he visto casos, pues ahorita complementará, pero el Sneddon sí lo obliga a uno porque es como una de esas presentaciones del síndrome antifosfolípido que uno no tiene como muy en la cabeza y se le puede escapar. Sí, no, de acuerdo con el Sneddon, pero pues usualmente es porque el paciente ha hecho un evento trombótico, ¿no? O de microtrombosis. Sí, y hay hallazgos, y lo otro era que, digamos, en situaciones donde tenemos trombocitopenia inmunes y además se nos sugiere también compromiso inmunitario en la revisión por sistema, también nos podría servir, mencionaba yo que en los pacientes que tienen, por ejemplo, un PTT que está prolongado de forma inexplicable, también es, aunque no es entre los criterios, también es un escenario donde podría servir. Y lo otro era en pacientes con lívido, con lívido racemosa que como que solo como único hallazgo, también digamos que se recomienda que podría uno, digamos que la guía lo dice así, podría usted considerar la solicitud de los exámenes. Diego, con esas trombocitopenias hay que tener mucho cuidado,
porque esas trombocitomías que han sido clasificadas en un momento como idiopáticas, cuando se observan a través del tiempo, más o menos a los 8 a los 10 años, estamos viendo que esos pacientes o tienen un lupus eritematoso sistémico o tienen un SAF asociado. Entonces, usualmente esas trombocitopenias, no solamente en pacientes jóvenes, sino también en pacientes ya que cumplen criterios de lupus tardío. Yo he tenido varios casos ya que son pacientes que se les ha diagnosticado la PTI inicialmente, los ANAS estuvieron en títulos bajos o fueron ANAS negativos, pero con el tiempo, en el seguimiento, las pacientes empiezan a quejar de poliartralgia, de fotosensibilidad, y le hacen uno ANAS y ya estos resultan en títulos mayores y resultan clasificándose en lupus eritematoso sistémico. Y de ahí que tenga la asociación también con la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, sí se ha visto que en el tiempo esas trombocitopenias idiopáticas o esas que no tenían causa desarrollan una enfermedad autoinmune. ¿Qué más, Dieguito? ¿Cómo está? ¿Cómo Camilo? Hola, profe, buenas noches. Bueno, no, Dieguito, para felicitarlo, también muy completa la charla. Yo tenía un comentario, no sé, para también preguntarle a Orfita y a Luis Carlos respecto a lo del tratamiento. Pues las guías sí definitivamente son muy enfáticas en la indicación explícita de la warfarina, ¿no? Y pues basados en los estudios, uno de los que usted mostró. Sin embargo, recientemente han salido subanálisis de esos estudios y ensayos de vida real donde el riesgo de recaída o retrombosis en estos pacientes con síndrome antifosfolípido está más dado por los eventos arteriales. Sin embargo, los pacientes con enfermedad tromboembólica venosa asociada al antifosfolípido no han tenido esa misma respuesta y al parecer esas recaídas o retrombosis no son significativas con el uso de anticoagulantes orales directos y teniendo en cuenta de que no sean pacientes de alto riesgo, o sea, triple positivos. Entonces, no sé, quería preguntarle a Orfita y a Luis Carlos de pronto qué pensaban. De acuerdo, hay estudios, últimamente ha salido más evidencia acerca del uso de anticoagulantes directos en antifosfolípidos y se da el chance, ya se está empezando a dar el chance de dar espacio en aquellos pacientes que no tienen un perfil de alto riesgo. Y se dicen, bueno, es que si yo no tengo un paciente con INRs adecuados porque no los alcanza con la warfarina, que ustedes saben que a veces es difícil alcanzar las metas, el paciente que tampoco tiene adherencia a los inyectables o que tiene algún otro tipo de complicación a este tipo de anticoagulación, o al paciente que se le da warfarina más asa pero sangra. Bueno, entonces están ya aprobándose estos anticoagulantes orales, pero sobre todo en esos perfiles que no cumplen alto riesgo. Y yo he visto un par y les ha ido, pues ahí van, pero con perfiles de bajo riesgo. Riesgo moderado, mejor dicho. Yo tengo algo que mencionar para el público. Primero, todo evento trombótico arterial inexplicado, no relacionado a fibrilación auricular, jamás se le debe colocar un anticoagulante oral directo. Empecemos por ahí. Segundo, nunca un triple positivo puede ir con un anticoagulante oral directo. Tercero, la recomendación EULAR dice que así sea triple positivo, si el paciente no se amaña, no es capaz de controlarse o algo, dele algo diferente. Entonces, ahí estamos ahí rankeando. Entonces, está muy claro que ha surgido el perfil del paciente con enfermedad tromboembólica venosa exclusiva, con perfil moderado o bajo. Ese paciente es susceptible siempre y cuando reúna varios requisitos. Primero, que el SENT-TTR2 le dé para no ser candidato a warfarina, que haya tenido efectos adversos considerables con la warfarina, que no sea adherente con la warfarina, que en esos casos usted puede, digámoslo así, bajo, obviamente explicándole que puede haber aparición de un nuevo evento trombótico, usted le tiene que decir al paciente eso, que lo ha aprobado la warfarina, pero pues puede dar el caso. La otra dificultad es cuando la enfermedad está muy sobreexpresada, que no solamente prolonga el PTT, sino el PT.
Ahí hay que hacer control con factor 10 cromogénico, que no es disponible. Entonces, con lo que se hacía control en la fundación era con niveles de factor 2 activados, porque pues digámoslo, voy a enredarlos. Tiene cirrosis y tiene el INR prolongado y tiene un antifosfolípido, la catástrofe. O el paciente definitivamente tiene alta actividad de la enfermedad, entonces tiene el PT también prolongado. No puedo saber si ese INR terapéutico es confiable, entonces o le puedo medir los niveles de factor 2 que tienen que estar entre el 25 y el 30%, no todos los laboratorios lo tienen, o desde que solamente sea un perfil de enfermedad tromboembólica venosa y lo de riesgo moderado bajo, puede ser para un anticoagulante oral directo, muy off-label, los subanálisis, pues la evidencia no es muy fuerte, pero digamos que esos casos tienen que hacerse en junta y tener esas consideraciones. Creo que el doctor Zambrano tenía un último comentario. No, Dieguito, ya no alcanzamos, ya está muy tarde, pero si alguna cosa o más adelante hacemos otra charla, hablamos un poco del catastrófico y el manejo que nosotros hacemos en la terapia intensiva, porque si cambia un poquito, nosotros nos vamos más de infusiones de parina, damos los antipalúdicos, casi todo el mundo va con ASA, si somos muy enfáticos en la parte de los glucocorticoides y ahí entra a debatir de fibrotide, rituximab, plasmaféresis, inmunoglobulina, pero es un tema larguísimo y pues no alcanzamos. Listo, pues entonces creo que si nos hemos pasado un poquito de tiempo. Muchas gracias por la participación de todos y nos vemos entonces la próxima semana. Gracias, Dieguito.